Ante todo, agradecer a las autoridades del Congreso por darnos este espacio y a AstraZeneca por darnos la posibilidad de compartir con dos excelentes oradoras a quien respeto, la doctora María Vidal del Clínic de Barcelona, que ya a esta altura no necesita presentación porque es de la casa, y la doctora Andrea Aguilar, quien me acompaña todos los días en la Unidad Funcional de Tumores Femeninos y hace que la cosa funcione. Así que bueno, vamos a empezar con una mini introducción. Y creo que todos tenemos claro que el cáncer de mama luminal cambió, no sé qué pasó, pero bueno, no toqué nada. Cambió notablemente que durante años trabajamos con inhibidor de aromatasa, tamoxifeno, después vino el fulvestrán. Examestano everolimus fue la primera puntita del iceberg y después vinieron los inhibidores de ciclinas y dijimos, bueno, ya tenemos todo resuelto. Pero el problema surge cuando las pacientes progresan a los inhibidores. Y ahí empezamos a pensar en los distintos targets terapéuticos. Y hoy por hoy tenemos varias moléculas disponibles como para ir pensando en la estrategia de nuestras pacientes. Entonces, bueno, sí creo que tenemos todos claro que una paciente con cáncer de mama luminal debe ser testeada en la enfermedad metastásica con PI-10, AKT, ¿sí? La vía, además con el receptor de estrógeno, la mutación del receptor estrogénico y por supuesto con BRCA. Acordémonos que la posibilidad de tener una mutación de la PI3K es teóricamente del 40%, creo que nosotros en los estudios que hicimos anteriormente es alrededor del 30% y que habla de mal pronóstico, de agresividad, de poca respuesta a los inhibidores de ciclinas. Además, un 10% puede tener una mutación de la AKT y del PI-10 y estas son mutaciones troncales, las puedo hacer de la biopsia inicial de la paciente. En cambio, las mutaciones del receptor estrogénico son adquiridas, sobre todo después del inhibidor de aromatasa. Entonces, bueno, nosotros tenemos claro, nuestro algoritmo es inhibidor de ciclinas con inhibidor de aromatasa o fulvestrán. No vamos a tener nunca en la vida diaria un estudio comparativo entre los distintos inhibidores, pero sí tenemos el palmarés que nos da un estudio vía real aproximadamente saber que son diferentes. Por ejemplo, tener en cuenta que abemaciclib y ribociclib son más efectivos en pacientes con resistencia endocrina y luminales B, que abemaciclib superior a palbo en pacientes con peor performance status, pero que además ribo fue superior en enfermedad metastásica de novo, y que el ribo y el abema presentan mayor efectividad en metástasis hepáticas y el ribo con significancia estadística. Y en pacientes añosas, que después vamos a tener una charla, los tres son iguales, al igual que en pacientes con enfermedad ósea exclusiva. Y que más o menos en la vida real nos está yendo mejor todavía que los estudios pivotales, alrededor de 35 meses de sobrevida libre de progresión y alrededor de 65-66 meses de sobrevida global. Pero bien, ¿podemos mejorar esto? Hemos intentado mejorarlo, tenemos los resultados con Inavolizib. Bueno, me cortaron toda la presentación, pero bueno, no importa. Con Inavolizib en el Inavo 120, que las pacientes PI3K mutadas con enfermedad progresada, intraadyuvancia o antes del año finalizada la adyuvancia tenían mejora en la sobrevida libre de progresión y mejora en la sobrevida. Y también tenemos la estrategia del Camizestrant, donde las pacientes que tenían una progresión, digamos, por mutación del receptor estrogénico sin progresión anatómica, es decir, las pacientes se las iba testeando a ver si aparecía una mutación del receptor estrogénico y en ese momento se dejaba con el inhibidor de ciclinas y se cambiaba el inhibidor de aromatasa por Camizestrant, donde vimos una disminución del riesgo de progresión del 56% y una PFS de 16 meses versus 9. O sea, esto parece ser que es lo nuevo por lo que vamos a ir trabajando a nuestras pacientes, pero hoy por hoy el estándar de cuidado son los inhibidores de ciclinas en primera línea. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo secuenciamos? ¿Qué target priorizamos? Y de alguna manera acá vamos a tener que trabajar, si la paciente no tiene mutaciones, tal vez pensar en continuar con el inhibidor de ciclinas, si tiene una mutación del receptor estrogénico, y por hoy todavía no tenemos el Azestrant, pero se vienen todos los fármacos que son moduladores de los receptores estrogénicos. Con las mutaciones de la PI3K tenemos el Alpelisib y hoy por hoy también tenemos el Capivasertib, lo mismo que para las mutaciones de AKT y además las mutaciones de BRCA. Es decir, y cuando todo esto finaliza y potenciamos al máximo las líneas de secuenciación de hormonoterapia, ahí vamos a ir con los anticuerpos conjugados, que hoy por hoy tenemos la aprobación también para el Destiny 4 en las pacientes que tienen cáncer de mama luminal HER2-low. Entonces, hoy por hoy voy a tener el privilegio de poder escucharlas y poder ver cómo vamos a secuenciar a partir de la segunda línea, cuándo tenemos que pedir los biomarcadores, qué pasa si hay más de un biomarcador,
cómo priorizamos, cuál es la secuencia, y por eso la voy a invitar a la doctora Vidal, que nos va a hablar de alguno de estos puntos. Gracias, María. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, por la invitación. Un placer estar aquí. Me has hecho una intro que ya hay cosas que me voy a poder saltar porque, a ver, aquí, porque me las has facilitado. Yo creo que al final del día lo que tenemos claro es que tenemos un volumen muy alto de pacientes en nuestra consulta. Aproximadamente un 70% de las consultas que tenemos en el día a día son pacientes receptor hormonal positivo, y yo creo que está todo cambiando. Los estudios iniciales decían que menos de un 10% de nuestras pacientes con cáncer de mama metastásico eran metastásicas de novo, pero ahora vemos que en todos los estudios pivotales hay un 30% de pacientes metastásicas de novo, con lo cual vamos a tener que revisitar un poco todos estos datos. Lo decías muy bien, hemos vivido unos años, diría, de sequía, los que llevamos más tiempo, y en las últimas décadas nos llegan avances a cada año. El último año realmente se han comunicado un número muy elevado de fases 3 en cáncer de mama, con lo cual estamos viviendo una gran época, pero esta época hay que ordenarla y tenemos que ser capaces en la consulta de saber qué para quién. Has explicado los inhibidores de ciclina en primera línea. Podríamos decir que es nuestro estándar en el día a día, y cuando estábamos seguros y convencidos que esto era así, pues nos llegaron datos del INAVO 120, y hay un grupo de pacientes que tienen muy mal pronóstico, que son aquellas que tienen dos características: que progresan en el curso de la adjuvancia hormonal o a menos de 12 meses y que además tienen una mutación en PI3K. Esas pacientes son poquitas, pero habría que empezar a tenerlas en el algoritmo, porque si vemos el grupo control realmente tiene una PFS muy, muy pobre. Pasamos esta primera línea con estos inhibidores de ciclina. Tenemos múltiples opciones, y lo que sabemos es que en la célula tumoral la resistencia en esta progresión está guiada, como decía ella, por numerosas vías, incluso que pueden coexistir. Tenemos un 30-40% de alteraciones en el receptor de estrógeno, tenemos otras muchas vías que se aumenta la expresión en respuesta a esa supresión que hacen los inhibidores de ciclina dependiente de quinasa, tenemos mutaciones, activaciones de la vía del ER2, pero tenemos una vía muy importante que es la vía del PI3K, AKT, PTEN. La segunda línea, estándar, no hay estándar. Cada paciente prácticamente podríamos decir que tiene un camino o podría tener un camino potencial, porque a veces tenemos muchos estudios publicados, muchos datos, pero llegamos a nuestra consulta mañana y la realidad es que de todo esto tenemos poco para poder usar. Pero lo poco que tenemos para poder usar tendríamos que ser capaces de poder ordenarlo y ofrecer a cada paciente lo que amerita. El NGS lo tendríamos que poder valorar bien a la progresión de CDK, o si no se ha hecho en algún momento o antes de empezar el CDK en estas pacientes que sabemos que tienen esa endocrinoresistencia. En nuestro centro, en el Hospital Clínic y en Cataluña, hay un acuerdo que tú puedes hacer una NGS por paciente a lo largo de la vida, con lo cual tienes que decidir en qué momento la haces. Si te la gastas antes, no la vas a tener para después. Así que ahí tenemos que aplicar pues lo que nuestra sabiduría en orden de intentar ver cuándo la vamos a hacer y qué vamos a buscar. Como decías, estas alteraciones de la vía del PI3K, que son un 40%, alteración del receptor de estrógeno, pero no debemos olvidar que hay otras vías que están alteradas. ¿Y por qué nos empeñamos tanto en PI3K y no solo PI3K? Hablamos de la vía. Hablamos de PI3K, hablamos de AKT y hablamos de PTEN, porque realmente esta vía es muy importante para esa resistencia y porque además sabemos que las pacientes que tienen esta vía alterada y tienen mutaciones, en numerosos estudios que ya se han publicado, tienen un peor pronóstico. Son aquellas pacientes que no sabíamos por qué, pero tienen unas PFS mucho más cortas y una tasa de respuesta también más corta a la primera línea. Y esto nos podría llevar a tomar decisiones
equivocadas si tú piensas que una PFS a primera línea con CDK ha sido corta y te podría llevar a una quimioterapia directa si no tienes esa información. Sin embargo, si sabes que ha sido corta porque tiene una mutación de PI3K que le confiere esa endocrinoresistencia y ese peor pronóstico en la primera línea, podrías llegar a targetearlo. ¿Y por qué? Porque esta vía, PI3K, AKT-mTOR, es una vía fundamental en el crecimiento y supervivencia de las células tumorales. Sabemos que las mutaciones en PI3K están mayoritariamente representadas en el dominio helical, pero también tenemos en el dominio quinasa. Y realmente tenemos que saber que si hacemos una PCR y miramos hotspot, vamos a tener información de lo que vayamos a buscar, pero no vamos a tener la información de todo si no hacemos un NGS que nos va a dar la información completa de lo que tenemos. Y vuelvo a esto, la información completa es ver toda la vía de arriba a abajo. Tenemos PI3K, tenemos AKT, tenemos PTEN como freno y más abajo tenemos mTOR. Y no solo es importante en cáncer de mama, yo creo que en cáncer de mama somos muy conscientes porque vamos a la delantera, llevamos muchos años, pero ver que realmente PI3K, PTEN, AKT son genes que están mutados, pero también amplificados en gran parte de tumores, que al final del día, si no, los que vemos mama solo pensamos en mama, pero a veces hay que tener esta capacidad de ver que en todos los tumores potencialmente podemos tener alteraciones. Os lo decía antes, mutación de la vía, peor pronóstico, se ha visto en MONALEESA 2, se ha visto en PALOMA 3 en los estudios pivotales. Con lo que con esta necesidad y estos años que llevamos sabiendo que el tener esa mutación 30-40%, en España también nos pasó esto, que cuando lo empezamos a mirar detectábamos un 30%. Se ha visto que ahora con NGS ya estamos en ese 40% reportado. O sea que quizá a lo mejor es la forma en la que se mira, porque el porcentaje es muy parecido a nivel mundial. Y llevamos años trabajando con PI3Ks. Los primeros PI3Ks eran lo que llamamos pues, más sucios porque no eran tan alfa específicos y tenían una toxicidad de clase pues que era mucho más difícil de manejarlos. Yo trabajé hace muchos años con BKM 120, que fue un estudio que fue estadísticamente significativo, clínicamente poco relevante, pero las pacientes se deprimían, hubo casos de suicidio, entonces eso no nos va a servir en nuestra consulta, que nuestros pacientes que tienen una enfermedad metastásica encima se depriman. La ciencia, por suerte, avanza, el camino sigue y llegamos al Alpelisib, que todos seguro que habéis usado, tanto en Solar como Believe. Alpelisib, al principio nos costaba manejarlo, pero hemos aprendido a manejarlo, pero realmente la hiperglucemia ha sido un reto en una población que en España por lo menos, una población menopáusica, con sobrepeso, ha habido que cambiar muchas cosas y educar a las pacientes, pero realmente lo que tenemos y el panorama en segunda línea no solo son inhibidores de la vía, sino que también tenemos que valorar otras alternativas. Pero si vamos a lo que nos toca hoy, Bolero, estudio antiguo, Everolimus, antiguo, pero que lo hemos rescatado, y se utiliza yo creo más que nunca, Solar y Believe con Alpelisib, y vamos a Capitelo con este fármaco que es Capivasertib. ¿Por qué es importante Capivasertib? Pues lo decía, porque vemos un punto más allá de la vía, no solo vamos a inhibir la isoforma alfa del PI3K, sino que ya estamos empezando a ver la vía como un completo, como ese PI3K, AKT y ese PTEN, que cuando ese freno no funciona, las cosas no van bien. ¿Y qué es Capivasertib? Capivasertib es un inhibidor potente y selectivo de las 3 isoformas de AKT. Vamos a inhibir la vía directamente, vamos a irnos a AKT. Y esto es lo que le hace diferencial de los fármacos que habíamos tenido hasta el momento y de otros que en este momento también están en desarrollo. El estudio FACTION fue el primer estudio, un fase 2, que randomizó pacientes que estaban en recaída endocrina a fulvestrant Capivasertib versus fulvestrant placebo. Estudio fase 2 realmente demostró beneficio en supervivencia libre de progresión para todas las pacientes y pacientes con alteración de la vía, y realmente
los datos de supervivencia eran alentadores, lo que llevó a hacer el fase 3, que es como avanzamos en oncología. El estudio Capitelo 291, que es el fase 3 de registro, que incluye pacientes que han progresado en tratamiento endocrino. Son pacientes que podían haber recibido una línea de quimioterapia, y el por qué se hace esto es para dar cabida a pacientes que en ese momento se habían tratado de una forma diferente a lo que haríamos ahora. A día de hoy yo creo que todos tenemos muy claro que tenemos que hacer un CDK en primera línea, intentar alargar al máximo esa endocrinoresistencia, pero veníamos de una era donde la quimioterapia todavía se colaba en muchos lugares en algún momento, con lo cual decidieron incluir esas pacientes y requería mínimo un 50% de pacientes que hubieran progresado a CDK, y ahora os enseñaré que finalmente y por suerte fueron más. Randomización 1:1 a fulvestrant con capivasertib versus fulvestrant placebo. Y podríamos decir que el fulvestrant le falta algo, pero en ese momento la oncología avanza tan rápido que en ese momento era el estándar. Ahora realmente todos los estudios ya tienen un brazo control con un combo. ¿Y cómo se toma capivasertib? Capivasertib se toma 2 veces al día, en desayuno y en cena, después de desayunar, después de cenar, 4 días de tratamiento y 3 días de descanso. Es importante y la forma en que cada uno lo explicamos a las pacientes es diferente. Yo siempre les explico que empiecen un lunes y acaben un jueves y tengan un fin de semana largo. Y esto de fin de semana de 3 días a la población española realmente les gusta mucho y es una forma de entenderlo. En cuanto a características de las pacientes, realmente a la mediana de edad es muy similar a todos los estudios en este setting, y el rango, como veis, es muy amplio, que también lo vemos en todos los estudios. Pacientes de 26 años y pacientes añosas, que hablaremos después en la siguiente presentación, de 84 años. Y hay un dato que me gusta mucho, y es que un 70% de las pacientes habían recibido CDK en el contexto anterior, lo cual nos puede llevar a conclusiones de la vida moderna y de la vida real. Y se permitía quimioterapia, un 18% habían recibido una línea de quimioterapia que también estaba permitido. Cuando vemos alteraciones en cualquier punto de la vía AKT, un 40% de las pacientes tienen alteraciones, y AKT solo 5%, PTEN solo 5,9%. Es decir, que tenemos este 11% de pacientes que, si lo buscamos de una forma diferente a una NGS, nos las estaremos perdiendo de la ecuación. Y uno puede pensar que un 10% son pocas, pero un 10% de ese 70% de pacientes luminales que vemos en la consulta son pacientes que estarían perdiendo un beneficio. Los resultados del estudio realmente es un estudio estadísticamente significativo, con una hazard ratio realmente relevante, como podéis ver arriba, 0,60, tanto para toda la población como para la población con alteración de la mutación. Y ahora voy a entrar un poco en por qué toda la población se beneficia y no solo la población con alteración en la vía, como cabría esperar. Y en cuanto a supervivencia global, ya veis que también, y lo empezamos a ver con los nuevos fármacos, tenemos una tendencia a la supervivencia global que, aunque durante años nos habíamos convencido que en cáncer de mama metastásico no se podía ver supervivencia, empezamos a ver que cuando un fármaco realmente es bueno, la supervivencia se acaba demostrando. Entonces, ¿por qué cuando vemos toda la población tenemos beneficio en supervivencia libre de progresión y no solo en pacientes con alteración de la vía? Porque había un 40% de pacientes en las que no teníamos esta información. Cuando estas pacientes las quitamos, vemos claramente que aquellas pacientes con alteración de la vía son las que se benefician. Y miremos en función de qué alteración de la vía tienen, todos los grupos de pacientes se benefician, con lo cual esto llevó a la indicación del fármaco, no de una forma all comers, como al principio nos pensábamos cuando vimos los resultados, sino para aquellas pacientes que tienen realmente la vía alterada, que son aquellas que se benefician. Y en los estudios que estamos viendo en la vida moderna, estamos intentando buscar qué pacientes se benefician más que otras, o sea, algunas que podamos seleccionar. Y lo que se miró es pacientes que previamente han recibido un CDK o no lo han recibido, tienen diferencia, todas tienen esa delta de magnitud de beneficio y se benefician. Es la progresión o el tiempo que progresan al CDK
como lo es con los SERDs, un criterio para que no se beneficien del fármaco. En principio, todas las pacientes se benefician, pero yo quiero hacer una mención especial a estas pacientes que progresan antes de 12 meses, porque veis ahí que hay una caída y tendremos que ser capaces, todavía no vislumbro cómo, pero con otras características clínicas, de ver que hay un grupito de pacientes que tienen una caída precoz, pero realmente no sería un biomarcador los menos de 12 versus los más de 12, el igual que haber recibido quimio versus no. Cuando tenemos un fármaco como capivasertib que nos aporta esta delta de beneficio, que es estadísticamente significativo, lo siguiente que tenemos que ver es, bien, yo lo voy a pautar el lunes, pero ¿qué me voy a esperar? ¿Qué perfil de seguridad tiene el fármaco? Yo creo que esto es muy relevante para nosotros y sobre todo para las pacientes, poder entender y explicar qué es lo que tenemos. Y aquí podéis ver las toxicidades principales que se vieron en el capitelo, que fueron la diarrea, el rash, la hiperglicemia en un porcentaje mucho menor a lo que veíamos con alpelisib, y la estomatitis en un porcentaje muy bajo de los casos. He de deciros que tenemos que tener en cuenta que la hiperglicemia es mucho más baja que con alpelisib, pese que aquí se permitía la inclusión de pacientes con hemoglobina glicada hasta 8. Es decir, la hiperglicemia no está siendo un problema en el momento actual. ¿Qué hemos hecho para mejorar esta tolerancia y que la diarrea y el rash no sea un problema? Hemos hecho modificaciones y en España hemos participado en el Capitana, que es un estudio fase 3B, de forma que podíamos acceder directamente al fármaco. Ha habido alguna modificación de los criterios de inclusión en el que pacientes que hubieran sido tratadas con fulvestrant las hemos vuelto a tratar con fulvestrant y capivasertib. Y realmente cuando analizas los tratamientos de soporte que se dieron en el estudio y lo que estamos haciendo ahora, la experiencia clínica es que hemos sido capaces de disminuir la toxicidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues realmente lo hemos hecho como un estudio, que os lo mostraré después, en el que hacemos cetiricina de forma profiláctica las primeras 8 semanas, cetiricina 10 miligramos por la noche. Eso lo que hace es realmente disminuir el rash. Si no lo han tenido el primer mes y medio, lo pueden suspender. Es un antihistamínico que se tolera muy bien. Y en cuanto a la loperamida, también se utiliza loperamida profiláctica, más o menos. Os diré que en España nos cuesta mucho que las pacientes se adhieran a la loperamida, porque pasan de la diarrea al estreñimiento, pero realmente si las primeras semanas lo haces bien, la diarrea no es un problema. Y en cuanto a la hiperglicemia, con recomendaciones dietéticas iniciales, sí que es cierto que estas pacientes, yo en la primera línea, cuando están con CDK, a las que veo con sobrepeso, ya les voy haciendo un poco esa educación, que intenten perder peso, que intenten una dieta sana, que intenten ir al gimnasio y hacer un poco de ejercicio, pero a la que vemos que la glucemia sube, se eleva un poco, o pacientes que parten con una hemoglobina glicosilada muy al límite, utilizamos metformina también de forma profiláctica. Y realmente la experiencia, pues hemos acabado de reclutar, los datos se van a comunicar juntamente con otros 2 estudios que ha habido reclutando, y creemos que la experiencia y el conocimiento del fármaco nos ha ayudado a realmente hacerlo, y esto es lo que siempre nos ha pasado en oncología. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con everolimus, después del bolero nadie lo usaba. Y con unas enjuague de mucositis, cómo la vida cambió y cómo ahora lo usamos sin ningún problema, y yo creo que va a suceder lo mismo. A mí me gusta mirar siempre esta gráfica, y es qué reciben las pacientes cuando progresan, porque esto luego lo vamos a hablar aquí. Y después, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Tener en cuenta que cuando el estudio estaba enrolando no teníamos tantos tratamientos disponibles como tenemos a día de hoy, pero sí que la línea de arriba nos cuenta que la gran mayoría de pacientes cuando progresan a capitelo se van a quimioterapia. Capecitabina sigue siendo prácticamente en la gran mayoría de pacientes el estándar, pero entre capecitabina y paclitaxel se reparten. Pero a mí me sorprende también siempre ver cómo hay un grupo de pacientes que siguen haciendo tratamientos hormonales cuando ya eran endocrinos resistentes y estaban en fulvestrant. Y esto quizás sea por la disponibilidad de fármacos en los diferentes países. Hay
datos que también buscamos y es ver cómo impactamos en la siguiente línea. Las pacientes que recibieron capivasertib también tienen una supervivencia libre de progresión mejor en la siguiente línea y desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes que queremos siempre para nuestros pacientes es que le alargamos el tiempo a la quimioterapia. Y esto, cuando hablas con una paciente, cuando le dices que va a seguir con un tratamiento oral, que le alargas el tiempo en el que va a venir al hospital de día, con en muchos casos una alopecia, para ellas es muy relevante y desde mi punto de vista clínicamente significativo porque duplica el tiempo de 6 a 11 meses en pacientes con alteración de la vía. Y este es un estudio que no es el nuestro, pero un estudio también que estaba intentando implementar y mejorar esta toxicidad y lo que hacía es lo mismo que hacíamos nosotros, la cetiricina y la loperamida y así nos evitamos el rash y la diarrea. Así que un poco para acabar, pasar a la parte de casos clínicos y a la discusión, que creo que es lo más interesante. Yo creo que esta segunda línea a día de hoy no es un estándar. Tenemos que intentar buscar mutaciones o alteraciones que nos ayuden a seleccionar qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento y recordemos que la vía no es una única proteína, no es solo PI3K, sino que es toda la vía, es un grupo trabajando juntos y esto siempre lo digo yo, es como si los oncólogos pensáramos que vamos solos, siempre vamos acompañados de nuestro patólogo, de nuestro radiólogo y somos un equipo, pues la vía igual, la vía tira por todos. Creo que capivasertib nos va a ayudar a duplicar la supervivencia libre de progresión en ese grupo de pacientes que tienen alteración en la vía. Datos de supervivencia hay tendencia, pero son inmaduros. Pero al final, lo que me llevo yo en mi día a día es que, por suerte, vamos teniendo pequeños avances en esta gran línea de las pacientes, que creo que dentro de 10 años será completamente diferente a como la vemos hoy, pero que, por suerte, todos hemos visto y estamos siendo actores de este cambio que estamos teniendo. Muchas gracias. Hola. Bueno, todos me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Andrea Aguilar. Vamos a hacer la presentación de un caso clínico. Mientras yo la escuchaba a María, porque a veces, digamos, uno cuando está de público se pone a pensar muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar a los tumores luminales como los tumores más fáciles de tratar. Fíjense, decimos, sí, es luminal, listo. Y saben que mientras la escuchaba me daba cuenta que son los tumores más complejos de tratar, porque para más son tumores que hoy en día casi vamos a utilizar todas las drogas que tenemos disponibles en mama. Y además, si vamos sumando los ultra low, los low, son no el 70%, son casi el 80-90%. Bueno, era lo que pensaba mientras escuchaba a María. Bueno, ya nos dio una clase del capivasertib, somos expertos, y vamos con la paciente. Esta es una paciente del instituto, 46 años, sin antecedentes patológicos de relevancia, tabaquista, 3 gestas, 3 partos, lactancia positiva, menarca a los 11, premenopáusica y con antecedentes heredofamiliares que niega, o sea, ninguno. Bueno, antecedentes oncológicos, 46 años, repito. La paciente es operada en otra institución en el año 2002, o sea, llevamos una historia de 24 años. Le hacen una cuadrantectomía de la mama derecha más al vaciamiento axilar, la anatomía patológica, 2 focos de carcinoma ductal infiltrante, papilar cribiforme, no se describe el tamaño en la anatomía patológica, tenía un Nottingham 2 y en el vaciamiento tenía 3 de 16 ganglios positivos, con receptores hormonales positivos. Se plantea mastectomía, pero la paciente se niega, todo eso vuelo 2002 fuera del instituto. Se indica quimioterapia, en ese momento muchos de ustedes no lo saben, pero hacíamos FAC por 6, seguido de radioterapia. Se inicia el tratamiento adyuvante con hormonoterapia tamoxifeno y la paciente a los 2 meses considera que le da toxicidad hepática, lo suspende. Muy bien, abril del 2008, ahí ingresa al instituto. Tenía un nódulo en la mama derecha de 10 milímetros, lo interpretamos como una recaída local, le hicimos tomografía, o sea, la estadificamos con centellograma óseo también, sin evidencia de enfermedad a distancia, se hace la mastectomía y tenía un carcinoma ductal con patrón tubular y patrón infiltrante lobulillar. 10 milímetros, receptores positivos, HER2 negativo. Le damos anastrozol adyuvante, que hace desde agosto del 2008
hasta marzo del 2014. Acá está el resumen: 2002 su cirugía, cuadrantectomía más vaciamiento, el FAC por 6, radioterapia, tamoxifeno que solo tomó 2 meses, recae en el 2008 a los 6 años, recaída local, hace la mastectomía, anastrozol que hace durante 6 años, del 2008 al 2014. En el 2016 se pierde el seguimiento, como todas nuestras pacientes cuando ya no le damos hormonoterapia, y reaparece pospandemia. Noviembre del 2020, consulta nuevamente por una lesión en la cicatriz de la mastectomía, le hacemos una biopsia, la anatomía patológica era piel infiltrada por carcinoma con expresión de receptores hormonales positivos, 90% estrógeno, 90% progesterona, HER2, ahora 2 cruces, con un FISH negativo. El KI 67-40%. Le hacemos una tomografía y la tomografía decía que en el lecho quirúrgico, en la región mamaria derecha, hacia región axilar había una formación de 29 por 28 milímetros y nodulillos pulmonares bilaterales. Centellograma óseo, tenía una distribución irregular, nos llamaba algo la atención en la dorsal 6, se considera recaída local irresecable y con dudosa recaída ósea, que era esa de 6, que tampoco por imágenes nos mostraba algo lítico. Ya la señora, que era de 46 cuando empecé, tenía 64. Le ofrecemos el ingreso a un protocolo, que es el protocolo BO, que es un estudio multicéntrico fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que evalúa la eficacia y seguridad de la combinación de palbo con giderestran frente al letrozol más palbo, en pacientes con cáncer de mama HER2 negativo, receptores estrogénicos positivos, localmente avanzado o metastásico. Ingresa en febrero del 21, la categoría que llegó a la paciente fue respuesta parcial y realizó 50 ciclos. O sea, básicamente, digamos, la paciente hizo quizás algo similar, porque uno de los brazos era palboletro, a lo que muchos estamos obligados a veces a hacer hoy. Bueno, en la tomografía de enero del 26, o sea, pasó todo este tiempo, la paciente dentro del protocolo, aparece un tejido cicatrizal en prolongación axilar derecha de 10 por 15, previo era de 10 por 12, o sea, como está muy seguida puesta en protocolo, apenas aumenta un poquito, ya estamos alerta. Nodulillos pulmonares con aumento de tamaño, uno en el lóbulo inferior izquierdo de 12 y otro en el lóbulo superior izquierdo de 8,5, el PET, adenopatías de 15 por 16, adenopatías iliares pulmonares, múltiples imágenes nodulares bilaterales con incremento de la captación, la dominante de 15. Interpretamos progresión de la enfermedad. Acá tenemos las imágenes, fíjense que es partes blandas, pulmón, todavía son territorios que, como todos sabemos, no nos asustan demasiado. Y se solicita apertura del doble ciego, porque no sabíamos que había recibido la paciente, si letrozol o la rama que era giderestran. Bueno, la paciente recibió letrozol. Entonces, ahora, el 25 de febrero, pedimos, porque en ese protocolo le hacían tanto la mutación de la PI3K como lo de los receptores de estrógeno, y la última biopsia de la recaída, ¿se acuerdan que la mostré? Era HER2. Entonces, febrero, ¿cómo? Sí, HER2 2 cruce, ¿qué dije? HER2 dije, HER2 2 cruce. Recaída local, febrero del 21, palboletro termina siendo, porque abrimos el ciego. Sobrevida libre de progresión fue 59 meses, ahí está la biopsia que recién me corregía, vale, 90 de estrógenos, 90 de progesterona, HER2 2 cruces, el FISH negativo, el KI 67-40%, y además tengo mutación de la PI3K y del receptor estrogénico. Tiene progresión pulmonar y local. Y ahora no les voy a poner qué decidimos, porque van a discutir entre todos qué decidimos. Una cosa importante que cuando tenemos pacientes de tan larga data explica un poco el comportamiento de esta paciente que se perdió 2 veces. Al principio no teníamos ni HER2 ni KI 67 en esa época y como bien dijiste hacíamos FAC por 6. Bueno, ¿qué te parece, María? ¿Qué le damos relevancia? ¿A la mutación del receptor estrogénico, a la mutación del receptor de la PI3K? Nosotros en el panel del ABC se discutió un montón. ¿Qué te parece? Sí, y tengo la respuesta fácil y la complicada, digamos. La fácil sería lo ideal. En un mundo ideal es tener un estudio, que por suerte yo los tengo, en el que le puedas dar un SERT y un inhibidor de la vía, porque entonces lo targeteas todo a la vez, que en el fondo es lo que queremos. Pero lo siguiente es
vamos a mirar la historia clínica de la paciente. Es una paciente que está asintomática, son poquitos milímetros de aumento, la estamos siguiendo de cerca, tiene una supervivencia libre de progresión de 59 meses, con lo cual espectacular. Tiene dos mutaciones, la del receptor estrógeno probablemente la haya adquirido, pero la PI3K es troncal y pese a ello le ha ido así de bien. Con lo que lo que me gustaría en esta paciente es poder hacerlo todo secuencial, porque clínicamente ella está muy bien, y alargar al máximo el tiempo en el que ella salte a quimioterapias. Si pudiera y tuviera mañana un SERT, empezaría por el SERT y cuando progrese le pondría el inhibidor de la vía del PI3K. Y así iríamos sumando tiempos. No sabemos si esto es mejor o no, pero esto es el debate que hay. Un triplete de entrada es mejor que secuenciar. Entonces, en esta paciente a mí me apetece darlo todo. Si no tenemos un SERT, lógicamente vamos a tener que hacer un fulvestrant con capivasertib, alpelisib, lo que tengáis disponible. Pero es una paciente que yo de momento no saltaría a una quimioterapia. Me esperaría porque auguro que va a tener un largo tiempo a la segunda línea. Sí, uno sabe, yo coincido con vos, en esta paciente una larga sobrevida, y fíjense que incluso ya había hecho inhibidor de aromatasa, hizo anastrozol, que en algún momento suspendió, que no nos queda claro por qué, porque en general la recaída nosotros tratamos de llevarlo a 10 años o eventualmente más, pero bueno, ya lo suspendió porque se perdía, y después la reindujimos con letrozol. En realidad no lo sabíamos, pero le tocó letrozol y estuvo 59 meses muy bien, con lo cual creo que coincido con vos. ¿Qué pensás del fulvestrant y esa, digamos que si bien no es un SERT, esa acción que tiene diferencial con el inhibidor de aromatasa en esta paciente? Ya me contestás, pero primero les voy a hacer una pregunta de las dos para complicarlas un poquito más. Yo no tengo ni elacestrant ni giredestrant. Tengo examestán everolimus o tengo capivasertib. Es lo que tengo yo hoy. O sea, lo que le puedo ofrecer a esta paciente, porque una cosa es lo que a nosotros nos parece, y estoy de acuerdo, que le daría un SERT, tranquila, la controlo, buena calidad de vida, baja toxicidad, pero no tengo un extremo o el otro. Yo el everolimus, que lo utilizo mucho, lo dejo para pacientes que no tienen mutaciones, es decir, el 50% de pacientes que no le encuentras una alteración a la vía van a everolimus. Y a la progresión a un inhibidor de aromatasa lo combino con fulvestrant. Tenemos datos en la era post-CDK y datos que la combo de fulvestrant-everolimus es óptima. Pero una paciente que tienes la alteración de la vía, yo realmente, si tú tienes capivasertib, que es selectivo, un fármaco de nueva generación, haría un fulvestrant, capivasertib, sin duda. De hecho, en los estudios que nosotros tenemos ya es el control. Es decir, ahora estamos trabajando con un fármaco de nueva generación y es fulvestrant con el fármaco versus fulvestrant capivasertib. Es decir, nosotros ya hemos interiorizado que si tienes mutación en la vía tienes que ir a un fármaco de nueva generación. Aparte, por otra parte, si yo le pongo capivasertib a la paciente y prolongo, digamos, la PFS de la paciente y en algún momento tenemos la posibilidad de tener un SERT disponible, puede hacerlo también. Sí, claro. Sí, y seguro. Yo creo que también una cosa importante es que, lo que yo le preguntaba antes a María, que por más de que el fulvestrant puede tener este efecto simil-SERT, uno no se queda tranquilo, una paciente con una mutación haciendo fulvestrant solo. Sí, por ahí, en esta paciente que tuvo, digamos, poca carga de enfermedad y tuvo un gran periodo libre de progresión al inhibidor de ciclinas, sí te sentís confortable con un SERT porque son las que andan mejor. Por lo menos en el Emerald, los resultados de su grupo serán los que andaban mejor. Bueno, ¿qué hiciste, André, con la paciente? Hicimos, no me dejé sola en esta. Bueno, la paciente hizo, obviamente, capivasertib, o sea, le pedimos el capivasertib, no empezó el tratamiento, fíjense que son fechas actuales. La dosis ya la dijo María y está, de lunes a jueves es muy fácil, 400 cada 12. Y básicamente acá está en lo que se basa, o sea, el uso de capivasertib. Lo último fue el ABC, en donde el 95% del panel estuvo de acuerdo en que una paciente que hoy se considera resistente a la hormonoterapia y tiene una alteración de la vía del AKT, ya sea PI10, AKT o PI3K, es una alternativa al tratamiento con capivasertib y no tenemos fundamentos para decir que creo que es otra opción, porque no se olviden que esta paciente, como bien vos dijiste, Vale, tiene 2 cruces de HER2, pero nosotros no tenemos evidencia
que el capivasertib después de una ADC pueda ser efectivo y como dijimos también, nosotros no variaríamos nunca a una paciente que respondió también a la hormonoterapia, la pasaríamos a otra línea, ni a quimioterapia ni a una ADC. Y esto no, esto es el capitelo y ya está, acá estamos. Y bueno, básicamente creo que es un poquito de todo lo mismo y en este caso que la paciente tiene la alteración de las dos vías, uno puede secuenciarlas según justamente lo que acabamos de discutir, la cantidad de enfermedad, la toxicidad y las preferencias de la paciente. ¿Estamos de acuerdo? Súper de acuerdo. Ponen la cetiricina porque estas pacientes, que además todos tenemos pacientes así, que abandonan, que no vuelven, es la paciente que, aunque el porcentaje es bajo, las que hacen rash te dicen no quiero. Entonces, la cetiricina ha demostrado que baja la incidencia y además están más tranquilas. ¿Usás cetiricina? ¿Usás loperamida? ¿Usás algún buche profiláctico o no? ¿El qué? Buches profilácticos. Enjuagues. Sí. Mira, en alguna paciente cuando ha desarrollado algo, pero de forma profiláctica no estamos usando. No hemos visto mucositis. Bueno, como estamos en tiempo... ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentario agregado? Yo no veo nada, ¿vos ves? Sí. Hola, hola. Una pregunta para María. Viendo la conducta, digamos, molecularmente tiene doble mutación, PI3K, y uno pensaría que una paciente iba a andar muy mal, y anduvo bastante bien, con un intervalo larguísimo.